Hola a todos y todas por ahí, ¿qué tal? Saludos de Javier García. Vamos a escuchar la ponencia de la doctora Estela Rosell. Está trabajando en microbiota. Muy interesante lo que nos va a contar. Yo en algún vídeo por ahí que he hecho y en algún adelanto, incluida en mi página de Facebook Pueblos y Ciudades, pues ya os he anunciado, ¿no?, la importancia de la microbiota en el cuerpo. Se saben muchas cosas nuevas que se han investigado en los últimos años y para esto Estela Rosell, la doctora Estela Rosell, nos va a dar una magistral ponencia que seguro que de ella vas a sacar unas conclusiones muy interesantes. Cómo los microorganismos, cómo las bacterias en nuestro cuerpo actúan de determinadas maneras. Y bueno, de esto a nivel internacional también y en otro tipo de enfermedades hay avances muy significativos que prontito esperemos que se puedan aplicar ya, que de hecho en otros sitios ya se están aplicando, pero en concreto para la diabetes tipo 1 nos va a comentar unas cosas muy interesantes. Vamos a ver el vídeo. Buenos días. Antes que nada me gustaría agradecer a la Fundación Diabetes Cero el interés depositado en el proyecto que les voy a presentar. Mi investigación se basa en el estudio de la asociación entre la microbiota intestinal y la diabetes tipo 1 y se desarrolla como fruto de la colaboración entre el Grupo de Inmunología e Inmunopatología de la Universidad de Lleida, de la que yo formo parte, y el Laboratorio de Metagenómica del Instituto de Investigación Vall d'Hebron. El proyecto consiste en la creación, en el desarrollo de una terapia basada en microorganismos o microbioterapia derivada directamente de la microbiota intestinal y que esperamos que sea capaz de prevenir y bloquear el proceso autoinmune que se produce en la diabetes tipo 1. Para comprender en qué consiste este proyecto, primeramente vamos a conocer qué es la microbiota y nos centraremos en la microbiota intestinal. A continuación vamos a conocer qué datos tenemos acerca de la asociación entre la microbiota intestinal y la diabetes tipo 1 y finalmente les voy a presentar el proyecto de microbioterapia. Empecemos por conocer qué es la microbiota. Fijémonos en el término. Quitemos el prefijo micro. ¿Qué es la biota? La biota es el conjunto de especies de organismos que habitan un determinado entorno de nuestro planeta. Así tenemos, por ejemplo, pues la biota del Polo Norte, la de nuestros mares, la del Mar Caribe, la de la sabana africana y la misma biota de nuestra región geográfica. Fijémonos ahora en el prefijo micro, que sabemos que hace referencia a elementos microscópicos. ¿Qué será, por tanto, la microbiota? La microbiota es aquel conjunto de microorganismos que se encuentran en un determinado entorno de su hospedador, siendo este hospedador un organismo como el humano. De esta forma tenemos la microbiota oral, la de la faringe, la del sistema respiratorio, la microbiota de la piel, la microbiota propia del sistema urogenital, la del estómago y la más abundante, la microbiota intestinal y la que nos interesa para el tema que nos ocupa. El hospedador de esta microbiota es cualquier organismo pluricelular con suficiente superficie como para albergar a este conjunto de microorganismos. Estamos hablando desde animales hasta plantas, algas, hongos, incluso el mismo suelo, el aire, el agua dulce y el agua salada contienen microbiota. Por lo tanto, podríamos decir que al igual que nosotros somos la biota que habita el planeta, en sí mismos somos el hábitat que alberga a los microorganismos que conforman la microbiota.
¿Por qué está formada ¿en qué consiste esta colección de microorganismos? Principalmente está formada por bacterias, que son las que mejor conocemos y en las que nos centraremos para la microbioterapia. Pero también es importante que sepamos que existen otros componentes en esta microbiota, como las arqueas o arqueobacterias, que son parecidas a las bacterias, pero son de un origen más antiguo. También tenemos virus, que forman lo que llamamos como viroma dentro de la microbiota. Y eucariotas unicelulares como los protozoos y los hongos microscópicos, pero ya os digo, nos centraremos en las bacterias. Tan importantes son las bacterias en nuestro organismo que entre un 50 y un 70% del total de nuestras células son células bacterianas. Dentro de estas células bacterianas encontramos más de 1000 especies en comparación con nuestra única especie humana, aunque disponemos, sí que es cierto, de 56 tipos celulares que conforman los diferentes órganos. Se estima que esta microbiota bacteriana contiene más de 200 millones de genes, en comparación con los escasos 20.000 genes de la especie humana. Aquí nos podemos dar cuenta de la importancia que tienen, por lo tanto, las bacterias en nuestro organismo. El intestino en concreto es el área de nuestro organismo con mayor superficie expuesta al medio externo. Tanto es así que disponemos de un área en el intestino de unos 200 metros cuadrados, equivalente a una pista de tenis. Esto lo que permite es albergar a una gran cantidad de bacterias. Estamos hablando de aproximadamente 10 elevado a la 14 células bacterianas. Tenemos en cuenta esta cifra, es impresionante. Si esto lo comparamos con las bacterias que encontramos en la saliva, en la piel o en la vagina, que en estos casos pues tenemos 10 a la 11 células bacterianas, pues vemos que es mucho mayor la cantidad de bacterias que tenemos en el intestino. Debido a esta elevada abundancia y además a la elevada diversidad de bacterias que tenemos en el intestino, la microbiota intestinal es el foco de atención para el mundo científico en relación al estado de salud y de enfermedad. ¿Y de qué nos valemos para estudiar la microbiota intestinal? La microbiota en general, pero para lo que nos interesa a nosotros, la microbiota intestinal. Pues estudiamos su información genética. Si el genoma es el conjunto de genes de un organismo, como el organismo humano, el metagenoma es el conjunto de genes, la información genética que albergan toda esta colección de microorganismos de la microbiota intestinal. De forma paralela, si la genómica es la ciencia que estudia el genoma, la metagenómica es la ciencia encargada del estudio del metagenoma de estos microorganismos, de la microbiota intestinal. Y precisamente nos valemos de técnicas metagenómicas, de estudio de este metagenoma de los microorganismos, para estudiar la composición de la microbiota en términos de abundancia y diversidad. Ahora que ya conocemos qué es la microbiota, vamos a ver cuáles son los factores moduladores de la microbiota intestinal. Sabemos que la genética tiene un pequeño impacto sobre la modulación de la microbiota intestinal y que la mayor parte de la modulación de la microbiota intestinal es debida a factores ambientales. La microbiota intestinal se genera principalmente durante los primeros 3 años de vida y en especial durante el primer año. Por lo tanto, durante esta ventana de tiempo, estos factores ambientales tendrán un gran impacto sobre nosotros. Vamos a ver cuáles son estos factores ambientales. Ya de entrada, sabemos que en el útero materno se produce transmisión de microbiota. Esto antes no se conocía, de hecho se pensaba que el ambiente uterino pues era prácticamente estéril. A continuación, la forma en la que nacemos, si nacemos vía cesárea o por parto vaginal. Esto también influye en la microbiota intestinal.
Después, el consumo de leche materna o de leche de fórmula también es importante. Obviamente la dieta, el momento del destete, la introducción de alimentos sólidos y luego la dieta durante toda nuestra vida tiene un impacto muy grande sobre la composición de la microbiota intestinal. Incluso sabemos que el contacto con hermanos mayores y con mascotas puede tener cierto efecto sobre la modulación de nuestros microorganismos intestinales. Y, por supuesto, el punto geográfico en el que vivimos también es vital, ya que de él dependen hábitos alimenticios y hábitos higiénicos. Y, en último término, y como bien sabréis muchos de los que estáis aquí, los antibióticos, sobre todo el abuso de antibióticos, tiene un impacto principalmente perjudicial sobre nuestra microbiota intestinal, y a edades tempranas pues su efecto es mucho mayor que en el adulto, ya que en ese momento en el adulto la microbiota intestinal es mucho más resistente a cambios. Además, también sabemos que el sistema inmune puede modular la microbiota intestinal. El sistema inmune se forma durante los primeros años de vida. De hecho, por lo tanto, sistema inmune y microbiota intestinal se maduran a la vez y además se modulan mutuamente durante toda nuestra vida. Por lo tanto, si repasamos en principio los principales factores, serían hábitos alimenticios, higiénicos, antibióticos. Ahora vamos a ver qué datos tenemos acerca de la asociación entre microbiota intestinal y diabetes tipo 1. Sabemos que durante las últimas décadas la incidencia de diabetes tipo 1 ha incrementado, especialmente en los países occidentales. ¿Qué ha sucedido durante estos últimos años? Este incremento de la incidencia se asocia a cambios evolutivos en la especie humana. En estos cambios tenemos cambios en los hábitos alimenticios, en los hábitos higiénicos y en la toma de medicamentos como los antibióticos. ¿Nos suenan estos tres factores? Habíamos comentado que estos tres factores son moduladores de la microbiota intestinal. ¿Qué ha sucedido? Que nuestra microbiota intestinal ha tenido que adaptarse forzosamente a estos cambios evolutivos de su hospedador, de la especie humana. Esto se ve ejemplificado por las diferencias en la microbiota, las diferencias existentes entre la microbiota intestinal de sociedades occidentales, que son las que vemos aquí, y comunidades rurales africanas y indígenas, también africanas. Vemos que el perfil de microbiota pues, es distinto. Con todos estos datos, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿El desequilibrio de la microbiota intestinal, lo que conocemos como disbiosis, podría tener un papel importante o ser uno de los factores detonantes o el factor principal ambiental y detonante del proceso autoinmune de la diabetes tipo 1? Es decir, todos estos factores moduladores podrían desequilibrar la microbiota, al desequilibrarla, alcanzar un estado de disbiosis y esto detonar el proceso autoinmune que observamos en los islotes pancreáticos, en la diabetes tipo 1. Sabemos que en la diabetes se generan los llamados linfocitos diabetogénicos o autorreactivos. Lo que se postula actualmente en la comunidad científica y en relación a la asociación de esta enfermedad con la microbiota intestinal es que estos linfocitos diabetogénicos pueden migrar al tejido linfoide intestinal y la microbiota intestinal, cuando se ve desregulada, podría provocar un incremento en la permeabilidad de la barrera intestinal, de forma que sería atravesada
por bacterias, lo que llamamos como translocación de bacterias. Habría una translocación de bacterias y de sus productos microbianos, que en último término lo que nos harían es activar a estos linfocitos diabetogénicos que viajarían a los islotes pancreáticos, y ya sabemos que allí estos linfocitos destruyen las células beta productoras de insulina. Con tal de contestar a esta pregunta, en los últimos años se han realizado múltiples estudios a nivel de ensayos clínicos y en animales. Vamos a ver primero qué información tenemos a partir de los ensayos clínicos. Sabemos que en pacientes con diabetes tipo 1 la microbiota intestinal tiene un perfil distinto a aquellas personas que no padecen de esta enfermedad, a los controles sanos. En concreto, lo que vemos es un incremento de especies bacterianas del género Bacteroides. Lo importante aquí es entender que algunas están más representadas y otras menos. No es importante tanto el nombre del género, ¿de acuerdo? Vemos incrementada la abundancia de especies bacterianas del género Bacteroides. También vemos disminuida la abundancia de especies bacterianas del género Prevotella, de Bifidobacterium, estos nos sonarán más, y también de especies bacterianas productoras de butirato. El butirato es un ácido graso antiinflamatorio que tiene un efecto protector sobre la barrera intestinal y por lo tanto sobre la salud intestinal. Entonces, bueno, pues tiene sentido que encontremos este dato en estos pacientes. Además, también se ha observado en términos generales que los pacientes con diabetes tipo 1 muchas veces presentan una disminución de la diversidad bacteriana. Y es que la diversidad bacteriana, siempre lo que acostumbramos a decir los científicos que estamos especializados en microbiota intestinal, es que cuanto mayor es la diversidad bacteriana, mejor. Es decir, el estado de salud lo acostumbramos a asociar a una alta diversidad bacteriana. Esto a nivel intestinal, ¿de acuerdo? En otros sitios del cuerpo no es así. Vamos a ver ahora algunos factores ambientales que hemos visto que afectan a la microbiota intestinal, cómo se ha visto que afectan o qué asociación se ha visto en relación a la diabetes tipo 1. Antes hablábamos del consumo de leche materna. En algunos estudios clínicos se ha visto que el consumo de leche materna durante un periodo de tiempo largo puede tener cierto efecto protector, disminuyendo la incidencia de diabetes tipo 1 en esos niños que han consumido leche materna. En el caso de la dieta, recuerdo que ayer hablamos de la vitamina D y bueno, dijimos que no había estudios claros al respecto. Sí que es cierto que en algunos ensayos clínicos se ha visto que la suplementación con vitamina D puede tener cierto efecto reductor, puede disminuir en cierto grado la incidencia de diabetes tipo 1. Y los suplementos con omega 3 se han visto asociados a una disminución de la autoinmunidad de islote, es decir, a una disminución de los niveles de autoanticuerpos en sangre. Donde sí que se ha visto una asociación mucho más clara es en las infecciones por enterovirus. En muchos casos se ha visto que estas infecciones pueden preceder al debut de la diabetes tipo 1 y pueden incrementar el riesgo de padecer esta enfermedad autoinmune. Además, también hablábamos antes del consumo de antibióticos, el abuso de antibióticos. En algunos ensayos se habla del consumo de antibióticos en 5 o más ocasiones, podría incrementar la incidencia de diabetes tipo 1. Y finalmente, el tema que más nos interesa para el proyecto que les voy a presentar es el uso de probióticos en humanos. En la actualidad se están realizando diversos ensayos clínicos, la mayor parte de ellos aún no han finalizado, pero de los que ya tenemos finalizados, aunque no hemos visto una protección, no hemos visto una reducción de la incidencia de diabetes tipo 1, sí que es cierto que niños que aún no han desarrollado
desarrollado diabetes, pero que sabemos que tienen predisposición, pueden disminuir la autoinmunidad de islote y en niños ya diabéticos pueden mejorar el control glucémico. Estamos hablando del uso de mezclas clásicas de probióticos, mezclas de lactobacillus y bifidobacterias clásicas, que podemos encontrar fácilmente en la farmacia. ¿Qué hemos visto para el caso de los estudios animales en cuanto a la asociación entre microbiota intestinal y diabetes tipo 1? Obviamente en ratones podemos modular mucho más las variables y aquí se han usado una amplia diversidad de antibióticos y hemos visto que en función del antibiótico usado la modulación sobre la enfermedad es distinta. Por ejemplo, usando los antibióticos vancomicina, tilosina, incluso un cóctel de amplio espectro, podemos incrementar la incidencia de diabetes tipo 1 en animales, mientras que si usamos neomicina, se ha visto en algunos estudios en animales que la incidencia de diabetes disminuye. Y para el caso de los probióticos, usando las mismas mezclas que comentábamos antes, de lactobacillus y bifidobacterias... Nos quedan 3 minutos, porque luego tenemos que dejar 3 minutos para discutir. Vale. En el caso de los probióticos hemos visto una disminución de la incidencia, es decir, una protección. Como parte de mi tesis doctoral, lo que hemos visto en el laboratorio es que tan solo poniendo a convivir el modelo de diabetes tipo 1, que tiene una elevada incidencia de la enfermedad, con otro modelo que está modificado para para mostrar una menor incidencia de diabetes, tan solo con eso hemos conseguido, como veis en este gráfico, en esta curva de incidencia, que es el porcentaje de ratones diabéticos, tan solo con esto, poniéndolos a convivir, hemos conseguido disminuir su incidencia de forma significativa. Además, otro hallazgo interesante en nuestros ratones ha sido ver cómo la abundancia del grupo de bacterias llamadas actinobacterias es mucho mayor en el modelo de diabetes tipo 1 que en un modelo control sin diabetes. Con todos estos datos, ¿podemos llegar a diseñar una microbioterapia basada en mezclas de bacterias que sabemos que son escasas en pacientes con diabetes tipo 1 y abundantes en personas sanas y que sea capaz de prevenir y revertir el proceso autoinmune de esta enfermedad? En este punto es en el que les presento el proyecto de microbioterapia. El objetivo de esta terapia es generar esta mezcla de bacterias, pero como parte de un probiótico de nueva generación, es decir, que está basado en bacterias que derivan directamente de la microbiota intestinal y habiendo sido identificadas estas bacterias a través de análisis metagenómicos de los que hablábamos anteriormente. Con estos probióticos de nueva generación, la ventaja que tenemos es que podremos conseguir una mejor implantación de estas bacterias en la microbiota intestinal. Una vez identificadas estas bacterias que son abundantes en la microbiota sana del modelo animal sin diabetes tipo 1 y que son escasas en nuestro modelo animal de diabetes, lo que haremos será procesar las muestras, aislarlas y cultivarlas exclusivamente, estos cócteles, estas bacterias de interés, y administrarlas por vía oral. En primera instancia las administraríamos a ratones prediabéticos, a ratones que aún no han debutado, para ver si somos capaces de prevenir la enfermedad. Y a continuación realizaríamos lo mismo, pero en ratones diabéticos para estudiar si somos capaces de bloquear el proceso autoinmune que ya se ha iniciado. Y el proceso clínico, además. A continuación, lo que haríamos sería buscar las bacterias equivalentes a estas que han tenido éxito como tratamiento en ratones, y a estas bacterias que son de origen murino, es decir, de origen de ratón, buscaríamos sus equivalentes en humanos. ¿Por qué hacemos esto y no nos quedamos directamente con las bacterias de ratón? Porque cada organismo, el ratón, el humano, aunque pueda compartir una misma bacteria,
cada bacteria, cada especie bacteriana tiene multitud de cepas que serán específicas de su hospedador. Por lo tanto, es muy importante ir a buscar los equivalentes en humanos. Una vez aislados, procederíamos con lo mismo que anteriormente y en primera instancia lo administraríamos a ratones para ver si obtenemos el mismo resultado. De los grupos experimentales que hayamos tratado con éxito, procederíamos al análisis de su microbiota intestinal para ver cómo se han implantado estas bacterias y ver cuánto tiempo pueden aguantar en la microbiota del intestino, y además caracterizaríamos el sistema inmunitario para ver cómo afecta el tratamiento en términos de diferentes poblaciones de células inmunitarias. Y obviamente, después de esta fase preclínica, el objetivo final, no hace falta decirlo, es aplicar este tratamiento en pacientes humanos. Aquí en la última diapositiva, bueno, les muestro tan solo el equipo humano que estará detrás de esta microbioterapia. Arriba vemos el grupo de inmunología e inmunopatología, del que yo formo parte. El doctor Joan Verdaguer es mi director de tesis, y aquí abajo vemos al laboratorio de metagenómica, siendo la líder la doctora Chaisaban Manichan, que es mi codirectora de tesis. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí habéis visto esta ponencia tan magnífica que acabas de escuchar y que no está por ahí en ningún otro canal. Recuerdo que los medios de comunicación no han ido a cubrir este evento tan importante, este congreso que se celebra cada cierto tiempo. En este caso, el anterior se hizo hace 5 años y, lo dicho, pues el único medio que ha estado allí, en este caso, he sido yo, Javier García. Muy interesante todo. Muchas gracias por esta magistral ponencia que hemos visto y, como siempre te digo, saludos de Javier García. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.